Si sueñas con hacer tu propia ropa, pero no sabes por dónde empezar, este canal es para ti. Suscríbete. Para hacer el patronaje de este pantalón, vamos a trabajar con el molde básico de tejido plano de pantalón. Resulta que yo les estaba grabando acá el tutorial y cuando me di cuenta, el papel estaba corrido para acá y no quedó bien el encuadre. Como pueden ver, ya está todo desarrollado, pero voy a explicarles paso a paso cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que deben tener en cuenta, es que este es un pantalón que lleva botones acá en esta parte de adelante, por ende va a llevar una letilla y un aletillón, pero no le vamos a colocar un cierre como normalmente hacemos los pantalones, sino le vamos a colocar botones. Vamos a hacerle un encauchado en la parte de la espalda, pensando en que ustedes puedan hacer esta prenda para venderla y se ajuste con mayor facilidad a diferentes tipos de cuerpo que puedan ser la misma talla. Lo primero que hice acá pues fue descontar la pretina, que en este caso fueron 4 centímetros, entonces los descuento al lado y lado y trazo una línea. Teniendo ya mi nueva cintura, entonces a partir de acá yo mido el largo de mi pantalón. ¿Qué debemos tener en cuenta? Como yo eliminé acá la pretina, luego yo se la voy a adicionar, entonces por ende va a volver a crecer mi pantalón. Entonces, mi pantalón yo me lo mido desde mi cintura en mi cuerpo hasta el largo que lo deseo y teniendo en cuenta el ancho de la pretina, que en este caso son 4 centímetros, en mi caso, mi largo total del pantalón desde la pretina son 104 centímetros. Entonces, como yo ya desconté acá la pretina, pues ya desconté los 4, quiere decir que desde aquí hasta el largo total debe medir 100 centímetros. En este caso, para el largo total, con el tamaño de mi molde no me daba la medida exacta, entonces le tuve que adicionar un pedacito más. El pantalón no va a llevar esta pinza en el delantero, no la vamos a construir, entonces la vamos a eliminar. La eliminamos midiendo acá qué medida tiene ella y esa medida la eliminamos en partes iguales a lado y lado, que en este caso pues eliminé 1 centímetro a cada lado. Hice un desahogo en la línea del tiro de salir 2 centímetros y bajé 2 centímetros. Para corregir mi curva del tiro, yo lo hago así, hasta aquí más o menos, y luego acá acomodo la regla de manera que no me quede tan curva para continuar y hacer la eliminación completa y ya tener mi nueva línea, ¿cierto? Entonces, en el costado yo elimino esa línea así, en forma semicurva, acá. Entonces, ahí, listo. Entonces, ya esta parte de acá arriba está bien. Le di 3 centímetros de amplitud al lado y lado en la rodilla y esa misma medida la dejé para el largo de la bota. Es decir, que desde la rodilla hasta abajo mi pantalón baja recto, ¿sí? Es amplio pero recto. Y para hacer acá estas líneas, ya para completarlas, entonces utilicé esta reglita que en este lado yo la utilizo básicamente así. Y para este lado entonces la volteo y la empiezo a ubicar así. La trazo como a partecitas, ¿sí? Ahí la muevo un poquito y ya llego y completo acá con mi línea del costado que traía el molde. ¿Listo? Entonces le adicioné un bolsillo. Si quieren, es opcional, lo pueden hacer de esta forma o se lo pueden hacer acá guardadito en el costado, un bolsillito, digamos que oculto. Pero yo pues se lo quiero hacer con forma, entonces le di 4 centímetros acá y bajé 13 centímetros para la boca del bolsillo. Trazo acá una semicurvita y para hacer como tal el molde del bolsillo, entonces desde acá hasta la línea de quiebre tengo 7 centímetros y simplemente por la línea de quiebre yo bajo hasta donde determino que quiero que sea de profundo mi bolsillo. Eso yo le di 16 centímetros desde la boca hacia abajo. Yo escuadro con esta línea y trazo acá para sacar mi pieza del bolsillo. El bolsillo lo componen 2 piezas. Una que es esta por la boca del bolsillo, así. Esta es una pieza. Y la siguiente es por la misma línea de quiebre, esta línea y todo lo que es el costado. Si quieren, entonces sacan las 2 piezas por aparte o simplemente sacan una sola, que ya eso se los he explicado en otros videos, y que tenga la misma forma, porque el bolsillo lo vamos a sacar en la misma tela del pantalón
porque no es una tela gruesa, entonces se puede hacer en la misma tela para no ponernos a complicarnos con vistas. El molde del pantalón lo van a cortar por este lado, ¿no? Todo el pantalón. A todas las piezas le vamos a adicionar margen de costura de 1 centímetro, a excepción del largo del pantalón, que aquí le adicionaríamos 3 centímetros para que terminado nos quede de 2. Y las piezas de aletilla y aletillón las vamos a sacar de manera que ellas pues deben quedar un poquito antes de la línea de cadera, y la medida de la cual las vamos a sacar pues es esta que les dé. Esas piecitas ya incluyen el margen de costura. Ahora para el posterior, entonces acá sí, este paso no había grabado. Entonces trazamos por todo el contorno de nuestro pantalón, le adicionamos lo que le haga falta, que en este caso pues es lo mismo que en el delantero, que en mi caso fueron 10 centímetros, para completar el largo del pantalón. Trazamos acá la línea de rodilla, de tiro, bueno, entonces listo. Lo mismo que en el delantero, descontar los 4 centímetros de la pretina. Trazamos la línea, que esa sería nuestra nueva línea de cintura. Y acá va a pasar algo. La voy a dejar así larguita hacia los lados, porque ya ahorita les voy a explicar lo que vamos a hacer. Básicamente acá repetimos el mismo proceso que en el delantero, pero acá hay algo diferente al delantero, y es que en el costado le vamos a adicionar 1 centímetro. ¿Listo? Ese centímetro lo vamos a adicionar desde la cintura hasta la línea de tiro. De aquí para abajo ya pues se acomoda a encontrarse con los 3. Entonces vamos a empezar a trazar acá las líneas, y recuerden que la idea es que esta línea se vea estética, ¿no? Y que acá en esta parte sí conservemos el centímetro que le estamos aumentando, que haya el mismo centímetro acá y acá. ¿Listo? Entonces acá 1. Acá esta lineecita, entonces como la vamos a continuar para que ella no se vea extraña, y la llevamos hacia la cintura con ese 1. Entonces acá. Entonces este es nuestro nuevo costado. Para saber que nos está quedando bien ese tiro, que no está quedando tan curvo, yo lo que hago es que me llegue hasta la línea de cadera, la curva, ¿sí? Y acá trato de sacarlo como un poquito recto, porque si me voy hacia la forma de la regla, pues se me subiría, ¿no? Acá pues simplemente ya sé que mi molde pasa hasta acá arriba, y en la línea de la entrepierna, así, ¿listo? De acá para abajo es totalmente recta, entonces simplemente ahí, hasta el largo total. El pantalón va a ser encauchado en la espalda, entonces acá yo tengo que adicionarle la pretina, ¿sí? En este caso no hago la pretina encauchada y se la pego, sino simplemente la saco desde acá encauchada y luego embono costados con el delantero. El elástico que yo voy a utilizar es de 4 centímetros, entonces yo hago acá haciendo escuadra con mi línea de cintura, yo voy a subir 4 centímetros, pero pues bueno, voy a trazar acá una línea recta, larguita, y a este lado también en escuadra voy a trazar una línea recta que continúe con esta, ¿no? En esa línea recta yo voy a medir al lado y lado 4 centímetros inicialmente, que son para el ancho de mi elástico. Esa medida es directamente proporcional al ancho del elástico. Después de esos 4 voy a medir 4.2 para darle 2 milímetros a la costura para poner mi elástico. Acá pues no me alcanzan los 2, ¿sí? Yo cuando corte tengo en cuenta que los debo adicionar. Uno esta línea con esta, uno esta otra línea acá, y mi pantalón viene siendo desde acá. Hoy el margen de costura, teniendo esto doblado
Recuerden que esto es muy importante y se los he explicado en varias ocasiones. Acá en esta parte nosotros vamos a doblar esos 4, ahí, que es básicamente por la línea de la cintura inicial del molde, y le vamos a dar el margen de costura de 1 centímetro a nuestro pantalón para después sí cortar. No vamos a cortar antes de, porque si no nos haría falta papel. ¿Listo? Y si hace falta papel, pues por ende falta tela. Y si falta tela, queda mal el diseño. Entonces, mire, se los hago hasta ahí, porque pues el resto ya saben que se le adiciona, pero se los hago hasta ahí como para mostrarles. Entonces, acá cortamos por la línea. Y lo mismo acá en este otro lado. Y miren lo que les digo. ¿Sí ven? Acá es un poquito más ancho. Entonces acá sí ya tenemos el margen y acá no le tenemos que dar aumento de costura. Entonces yo recorto por acá y tengo en cuenta que acá me está haciendo falta un pedacito de papel, entonces yo se lo voy a colocar de una vez. Esto dobla para atrás y acá se coloca el elástico y bueno. Obviamente esta pinza no la vamos a confeccionar porque este espacio de la pinza nos sirve para ayudar a hacer el encauchado acá en la cintura. No vamos a colocar bolsillos porque el pantalón va a ser en una tela estampada. Si eran en una tela unicolor se vería lindo también ponerle bolsillo, entonces ya se los dejo eso a criterio de ustedes. Cortamos 2 piezas de estas y tendríamos listo nuestro pantalón. Para el corte de este pantalón, yo ya tengo acá mi tela doblada, 2 partes, miren acá está la doblez, acomodé teniendo en cuenta que la distancia estuviera igual, o también recuerden que pueden aplicar el truquito de la escuadra. Entonces escuadran con el orillo de la tela y acomodan el molde que quede sobre la escuadra y de ahí para arriba ya son derechito. Bien, más o menos necesito 1,40 m. Como esta pieza se necesita una vez y esta una vez, entonces voy a cortar una acá y con la otra luego corto esta, ¿cierto? Acá en el centro voy a sacar una tirita para los pasadores y acá en la letilla entonces ya la corté. Luego está doble la tela, entonces ahorita con una de estas, pues con la otra tela saco esta. Y así, ¿listo? Lo primero que vamos a hacer es colocarle el bolsillo a las piezas del delantero. Entonces, teniendo nuestra tela con el derecho hacia arriba, ubicamos el bolsillo que coincida en la boca del bolsillo y lo aseguramos con unos alfileres. Recuerden que para optimizar el tiempo, entonces vamos haciendo las 2 partes, una primero y luego la otra. ¿Listo? Cosemos acá. Pasamos a la máquina y vamos a coser a un margen de costura de 1 centímetro. Acomodamos una puntada que no sea ni muy pequeñita, pero tampoco muy larga, ¿listo? Para que quede la costura bien firme. Hacemos retroceso para iniciar y cosemos desde la parte de la cintura hacia la parte del costado. Cuando llegamos acá, hacemos retroceso. Ahora abrimos esa costura y direccionamos la unión hacia el bolsillo y vamos a tumbar la costura. ¿Listo? Recuerden que pasamos sobre el bolsillo. Hacemos lo mismo con el otro lado. Luego entonces vamos a doblar de manera que nos quede el bolsillo con los derechos hacia afuera para cerrar la parte de abajo del bolsillo. De esta manera nos quedará la costura guardada. Cosemos un poquito menos que el ancho del pie, hacemos retroceso para finalizar, volteamos, de esta manera queda nuestra costura ahora por dentro y ahora vamos a coser un poquito más anchito para que quede guardada la costura que acabamos de hacer anteriormente. Retroceso al iniciar y al finalizar y miren cómo queda entonces el acabado de este bolsillo. ¿Sí? Queda realmente muy lindo. La idea ahora es acomodar el bolsillo para completar la parte del costado que le hace falta al pantalón.
Entonces, de esta manera, como ven que lo estoy haciendo acá, alineo las telas para que en el costado no se muevan, coloco alfileres y en la parte superior también coloco otro alfilercito y si se fijan ya me salió la partecita que le hacía falta de costado al pantalón, que esta está en el bolsillo. Hago lo mismo con el otro y luego pues voy a planchar. Vamos ahora a coser por el tiro. En el tiro de la espalda vamos a coser normal las dos piezas, las vamos a coser para unirlas y luego le vamos a dar acabado en la overlock. En el delantero le vamos a dar acabado en la overlock por separado a las dos partes del tiro. Empezamos a coser, hacemos unas puntadas y hacemos retroceso. Cosemos a 1 centímetro y vamos a llegar al final. Entonces acá hacemos retroceso. Este es el tiro de la espalda. Acá entonces reviso que mi costura haya quedado bien. A veces pensamos que por ser una máquina familiar las puntadas no quedan resistentes y sí, miren, quedan muy bien aseguraditas. Sin embargo, ahora para reforzarla un poco más, le voy a dar acabado en la overlock. Acá alineo mis telas más o menos ahí con la guía que trae la máquina y simplemente coso normalito. Miren cómo queda linda la puntada. Saltémonos acá un poquito, hagamos un paréntesis. Voy a mostrarles cómo coloco la entretela en la pretina del delantero y en las piezas de aletilla y aletillón. Yo la humedezco y obviamente coloco la partecita que es como áspera, que es donde está el pegante, hacia el revés de la tela, ¿sí? Luego la fijo con plancha para que ya ella quede ahí adherida. Cabe aclarar que este proceso lo debemos hacer antes de iniciar la costura. Colocar la aletilla y el aletillón en el delantero, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Este es mi lado derecho del pantalón, o sea, como que ya lo tengo puesto en mí y este es el lado derecho. Este es el lado izquierdo, entonces el aletillón va en el lado derecho. Vamos a coser acá, teniendo los derechos enfrentados, cosemos por acá. ¿Listo? Vamos a coser por ahí. Y este, que es la aletilla, la debemos ubicar con el derecho sobre sobre el pantalón. Vamos a darle acabado en la overlock en esta parte de abajo y en esta parte de acá. Así, acá y acá. A esta pieza se le da el acabado teniéndola con el derecho por encima. Vamos a preparar el aletillón. Doblamos a la mitad, hacemos retroceso y cosemos. También hacemos retroceso para finalizar. Volteamos y sacamos muy bien la punta. Y ahora por la parte donde está abierta le vamos a dar acabado en la overlock. Y nos queda algo así. Bueno, ya con el acabado, entonces ahora sí la ubicamos sobre la parte del pantalón que corresponde. Acá la acomodamos desde la parte de la cintura hasta donde ella llega y vamos a coser, bien sea primero en la plana o en la overlock. En este caso yo voy a darle primero acabado en la overlock y lo voy a hacer con el derecho hacia arriba. Tengan en cuenta que empiezo bien alineadita el orillo de tela para que la cuchilla de la máquina no me corte demasiado. Retiro el alfiler que tiene la aletilla ahí para sujetarla y simplemente le doy acabado hasta llegar a la cintura. Ahora voy a coser la aletilla en la plana, le voy a pasar una costurita recta a 1 centímetro y simplemente para darle el margen de costura que necesito para cuando luego ya vaya a unir mis dos tiros delanteros, ¿sí? Necesariamente esta pieza debe coserse a 1 centímetro. Entonces no es simplemente fijarla en la overlock y ya, ¿no? También debemos hacer este proceso, que es, digamos, lo pueden hacer primero y luego pasarle la costura, el acabado en la over, no pasa nada. Y recuerden siempre hacer retroceso al iniciar y al finalizar para que queden seguras las costuras. Ahora vamos a hacer una costurita de carga. Fíjense que volteo la aletilla hacia afuera y voy a coser justo al orillito de unión entre estas dos piezas. De esta manera queda recargada la unión de costura hacia el pantalón y cuando ya esté fija y yo la voltee hacia adentro, ella se direccione perfectamente. Bueno, acá vamos a hacer algo, un truquito que les voy a enseñar para facilitar un poco la costura de esta pieza. Esta pieza se cose así, sobre, doblamos 1 centímetro de esta tela y la acomodamos sobre ella. Es decir, nos devolvemos para atrás, acomodamos acá a orillo de tela, ¿sí? Ras de las dos telas
Y esta se va para atrás, así. Pero encima de ella debe quedarnos doblada la pieza de encima a 1 centímetro, ¿sí? Entonces, como esta tela es un poco difícil de acomodar para hacerle dobleces, entonces nosotros vamos a hacerlo acá, así. Entonces, bueno, imaginándonos que es así, ¿cierto? Entonces, esta piecita llega hasta acá y nosotros debemos hacer un piquete a esta tela para liberar la costura hacia arriba, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer acá es hacer un piquete antes de, pues para ello, yo voy a medir acá de esta pieza hacia arriba 2 centímetros que me dan acá. Entonces, levanto y acá en esta parte, que es los 2 centímetros, yo debo hacer un piquete. Centímetro desde el orillo hacia adentro y hasta donde nos dé el centímetro, pues ahí marcamos un puntico. Acá entonces vamos a 1 centímetro exacto. ¿Listo? Doblo esta pestaña hacia adentro. Acá. Y ahora, para hacer un poco más fácil todavía esto, vamos a voltear y a quedarnos acá, así. Y vamos a pasarle una costurita acá a esto por todo el orillito del remallado. Esta costurita es netamente para ayudarnos a que no se nos muevan las dos piezas ahorita que estamos. Fíjense que me ayudo alando atrás, ¿sí? Alé los hilos acá atrás para que poder coser ahí a la orillita. Ya, ahí me salí de esta costura, no pasa nada. Bueno, ahora sí debo doblar sobre el aletillón el centímetro de tela del pantalón y pasar una costura. Esa costura la pasamos justo sobre el pantalón al orillito de ese doblez que acabamos de hacer. Hacemos retroceso para iniciar y para finalizar. Recuerden verificar que sí tengamos el centímetro doblado porque la idea es que no vayamos a doblar de más, de pronto en la parte superior, porque en la parte inferior el límite no lo da el piquete. Entonces acá exactamente sabemos hasta dónde está el centímetro. Sin embargo, si ustedes ven la necesidad, pues hagan una planchadita ahí o con la uña fíjenlo un poquito, márquenlo. Bueno, hagan retroceso justo cuando lleguen al piquete y esta pieza se ve algo así. Para poder cerrar los tiros vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo le coloqué un pedacito de entretela acá por el revés para que cuando esto se voltee y hagamos la J, recuerden que esto va a llevar ojales, entonces necesitamos que esta tela esté fuertecita. Colocamos acá derecho con derecho, alineamos telas y vamos a coser hasta donde terminó la costura acá en la aletilla. Empezamos a coser por la parte del tiro hacia la aletilla y cosemos a 1 centímetro. Recuerden que debemos hacer empalme con la costura que ya tiene la aletilla cuando la fijamos al pantalón. Recuerden hacer retroceso al iniciar y al finalizar. Acá cuando llegamos a la parte donde está la aletilla y el aletillón debemos levantar un poquito el prensatelas porque se hace gruesa la tela para poder pasar. ¿Listo? Cuando llegamos ahí hacemos retroceso. Y ahora levanto el prensatelas pero sin sacar la aguja. Voy a girar el pantalón y me voy a devolver por la misma línea de costura que acabo de hacer. Esto lo hago para reforzar esa costura porque pues es una parte del pantalón que fácilmente se puede abrir por el movimiento que tenemos al tener nuestro pantalón puesto. Entonces simplemente es para reforzar. Listo, la parte más difícil del pantalón básicamente ya está hecha. En este ladito vamos a dibujar la J y luego vamos a hacer los ojales. Para dibujar la J, entonces colocamos esta plantillita, miren acá se las dejo para que le tomen una captura, y la colocamos de manera que quede
como metida donde terminamos la costura, ¿sí? Ahí. Y marcamos por el revés, ¿no? Este lapicerito pues se borra y vamos a coser. Listo, y empezamos acá a coser haciendo retroceso, vamos dando la forma curva, para eso nos ayudamos con el lapicero y marcamos para que se nos facilitara la costura. Esto se ve así y pues básicamente cumple la función, queda bonito, retiramos hilitos y ya. Bueno, ahora vamos a colocar las pretinas del delantero. Estas pretinas ya previamente fueron entreteladas y les di acabado en la parte que de momento va a quedar suelta de la pretina, ¿sí? Recuerden que la pretina del lado derecho tiene un piquete que es para el monte que le damos es de 4 centímetros más 1 centímetro de costura, entonces ubicamos ese piquetico que básicamente se hace en la pretina desde el orillo hacia adentro a 5 centímetros, lo ubicamos que coincida con el aletillón y en el costado pues tiene que coincidir perfectamente. Resulta que se me iban olvidando los pasadores y me devolví a colocar los pasadores. En otros videos ya les he enseñado cómo hago los pasadores, entonces pues hoy no me voy a detener a hacerlos. Les dejo en la descripción del video referenciados los videos donde de pronto pueden verlos. ¿Listo? Entonces acomodo la pretina como la había acomodado antes. Recuerden que en la parte donde está la letilla y el aletillón, a las pretinas les debe sobrar 1 centímetro de costura, debe quedar libre. Entonces voy a acomodarla del otro lado y empiezo por el costado donde ella debe casar perfectamente. Acá no hay sobrantes de costura porque fíjense que el costado pues está abierto, entonces se alinean simplemente las dos telas. Pero en el centro, que es donde está digamos, la parte de aletilla y aletillón, sí me tiene que sobrar 1 centímetro en la pretina. Cosemos con puntada recta, haciendo retroceso al iniciar a 1 centímetro de costura y haciendo retroceso al finalizar. Fíjense que empecé por la parte del costado y termino ahora en el centro. Hago retroceso y ahora voy a coser la otra pretina. Inicio la costura haciendo retroceso y de preferencia pues retiro este alfiler porque está muy cerca al orillo de la tela donde va a iniciar la costura, entonces simplemente lo retiro, empiezo a coser, hago retroceso y me fijo que las telas me queden bien alineadas. Importante que el bolsillo no vaya a quedar por ahí dobladito ni nada, simplemente todo alineado a 1 centímetro. Retroceso para finalizar. Para cerrar la pretina, entonces fíjense que yo le hice un doblez en toda la mitad con la plancha, hice como una lineecita de quiebre. Y acá lo que hago es llevar la pretina con el derecho hacia el pantalón, volteo el pantalón por el revés, la costura de unión del pantalón y la pretina queda para arriba, me aseguro ahí que esto esté así, y voy a coser por todo el orillo ese centímetro de costura. Hago retroceso para iniciar y voy a coser muy bien al centímetro y que no me vaya a montar sobre el pantalón. Fíjense que estoy acá cerrando la pretina. Cortamos excesos de hilo y vamos a voltear la pretina. Fíjense que acá la puntica pues sale fácilmente y si no con una tijera nos ayudamos. Esta parte del orillo de la pretina, el orillo de costura, lo doblamos en la esquinita hacia adentro. Para cuando vamos a fijar la pretina, precisamente le hicimos acabado en la overlock en esta parte para no tener que guardarla. Acá ya guardé la punta y simplemente voy a pasar una costura sobre la pretina lo más cerca posible a la unión entre la pretina y el pantalón. De esta manera pues ya queda cerrada mi pretina. Y de la misma manera como hice este lado, hago el otro y ya me queda lista la pretina. Para calcular la medida del elástico, recuerden que le pueden descontar desde un 20 hasta un 25% a la medida. En este caso van a medir cuánto tiene la pretina de la espalda y le van a descontar. Yo en mi caso le desconté el 25% porque el elástico tiene bastante elongación. Si mide 48 sin las costuras por el 25%, eso me da 12. Entonces, 48 menos 12 me da 36. Quiere decir que cortaría mi elástico de 36 centímetros. Vamos a fijar el elástico en la espalda. Entonces, importante direccionar la unión de costura del centro hacia donde debe ir según el acabado de la overlock.
Importante también que vayan planchando esas costuras porque después que el pantalón esté cerrado realmente es muy difícil. Bueno, acá tomo mi elástico y le ubico la mitad, hago unas marquitas tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo del elástico, porque estas marquitas me deben coincidir exactamente con el centro de la espalda. Esa marquita que le hice al elástico hago que coincida con la unión de costura del centro de la espalda. Lo fijo con un alfiler y en el costado también. Fíjense que estoy dejando que a la tela le sobren 2 milímetros. Recuerdan que en el patronaje le dimos 4,2. Bueno, pues esos 2 milímetros los dejamos sobrando acá en esta parte. Vamos a fijarlo acá con alfiler y vamos a pasar a la máquina para darle una costurita y asegurarlo en costados. Esta costura que voy a hacer acá la voy a hacer con puntada en zigzag. Esta puntada es ideal para coser elásticos. Y esto se ve así. De igual manera hago el otro lado. Le pasamos la overlock al elástico para fijarlo y de paso darle acabado. Si este proceso se les dificulta hacerlo de una vez en la overlock, pueden pasar primero una costurita en la máquina plana y luego sí pasar a la overlock. Vamos a cerrar los costados. Teniendo el delantero con el derecho hacia arriba, le vamos a ubicar la espalda haciendo que queden enfrentados los derechos. Acá en esta parte, que es donde está el piquete, de donde termina el elástico, esto va a coincidir con la parte superior de la pretina delantera, es decir, que la espalda va a abrazar la pretina delantera y va a permitir que los costados queden embonados. ¿Listo? Entonces llevo la espalda hacia atrás y acá hago que todo coincida perfectamente. Me debe estar sobrando 1 centímetro, bueno, no sobrando, que debe quedar alineado, mejor dicho, las costuras del elástico o de la pretina de la espalda con la pretina del delantero. Pero el piquete debe coincidir con la parte superior de la pretina. Entonces acá simplemente acomodo, coloco alfilercitos y voy a cerrar todo el costado. Y coloco alfilercitos y voy a empezar a coser a 1 centímetro. Recuerden hacer retroceso para iniciar. Acá cuando se inicia pueden retirar el alfilercito, sin embargo la máquina cose perfecto. Como hicimos piquetes de rodilla, colocamos alfileres ahí para que coincidan. Lo mismo en la bota. De esta manera pues ya estamos seguros que el pantalón casó perfectamente y que no está quedando una más larga que la otra. La costura, recuerden, se hace a 1 centímetro y si desean la pueden reforzar, es decir, pasar otra costura. Luego le damos acabado en la overlock, dejando siempre el delantero por encima. Recuerden que el remallado tiene derecho y revés y si ustedes colocan la espalda por encima, la unión de costura se les va a devolver hacia el delantero. De esta manera se direcciona hacia la espalda y después de hacer esto, pues obviamente debemos planchar muy bien para abrir esa costura, ya que todavía tenemos abierta la entrepierna, entonces es el momento de hacerla. Una vez planchamos esas costuras y quedó el pantalón bien lindo, direccionado hacia donde se debe direccionar, que en este caso es hacia la espalda, ahora entonces vamos a cerrar por la entrepierna. Nos aseguramos que coincidan perfectamente las uniones de los tiros, colocamos acá un alfilercito y haciendo uso de los piquetes de rodilla, pues también hacemos que coincidan y con el orillo de la bota. Colocamos tantos alfileres como necesitemos, pasamos costura a 1 centímetro y luego le damos acabado en la overlock de la misma manera, teniendo el delantero por encima. Y planchamos para abrir esas costuras. Para cerrar la pretina de la espalda, entonces nos ayudamos con alfilercitos para fijarla de pronto como en el centro, repartimos muy bien y vamos a traer la continuidad de la costura desde el delantero. Así como cerramos la pretina del delantero, digámoslo que esa es nuestra guía para iniciar la costura, ¿sí? Entonces, a partir de allí, eh, empezamos a coser y mantenemos siempre la misma distancia, que en este caso pues es 1 centímetro, ¿no? Entonces cosemos y acá pues no podemos coser con puntada en zigzag porque el delantero no lo hicimos con zigzag, simplemente costura recta, pero teniendo en cuenta de alar muy bien el elástico para repartirlo en la pretina y que no vaya a quedar torcido. Hagan esto con calma
porque tiene un poquito de complejidad. Y de preferencia, acá sí alargan la puntada, no usen la misma puntada pequeña con la que estaban cosiendo todo, porque al estirar el elástico, la puntada muy pequeña queda más pequeña. Entonces usen una puntada un poco más larga. Fíjense que yo alé el elástico con la otra mano y acá cuando llego al delantero, como se hace muy gruesa la tela, con el volante me ayudo para poder dar las puntadas finales y empalmar con la costura de la pretina del delantero. De esta manera no hay necesidad de hacer retroceso. Esto es lo que les digo, que deben encontrarse las dos costuras. Miren, y básicamente quedó así. Llegó la hora de hacer los ojales. En este caso, lo más importante para hacer un ojal es el tamaño del botón y el monte que le dimos para ese botón, porque no podríamos utilizar un botón demasiado grande si no cabe en el espacio que dijimos que teníamos para hacer ojal. En este caso mi botón mide 2 centímetros y el ojal lo voy a hacer de 2 centímetros con 4 milímetros. Recuerden que milímetros son cada rayita que hay después de los números o entre los números, ¿sí? Entonces voy a marcar dejando como 1 centímetro del orillo hacia adentro. A partir de ahí marco un punto y luego marco la medida que ya determiné para mi ojal. En este caso voy a hacer 1 en la pretina y 2 en la aletilla y en el aletillón, perdón. Eh, o la aletilla, bueno, en la aletilla. y digamos que delimito el inicio y el final de mi ojal, lo marco en todo el centro, o sea, hago una linecita vertical de más o menos medio centímetro y luego trazo una horizontal del tamaño del ojal. Luego hago otra rayita vertical porque mi máquina no hace el ojal colocándole el botón, ¿sí? Yo tengo que darle las medidas exactas en la tela. Pero créanme que es tan fácil hacer un ojal con esa máquina, o sea, de verdad que me pareció, o sea, yo tenía temor de hacer un ojal porque tuve malas experiencias con otra máquina, pero con esta de verdad que muy fácil. Y creo que no está de más decirles que el espacio entre un ojal y el otro pues es directamente proporcional al espacio que tengamos para hacer los ojales, ¿sí? Entonces acá pues yo simplemente los acomodé calculando que uno después del otro tuvieran como la misma distancia, que se vieran bien organizaditos y listo. Este lapicero con el que estoy marcando luego se va a borrar. Coloco mi prensatelas de ojal que lo trae mi máquina y voy a alinear las lineecitas rojas que trae con el inicio del ojal, es decir, con la marquita que yo hice, en este caso era vertical, ¿listo? Para hacer esto, mi máquina trae unas puntadas especiales que ya se las muestro acá en pantalla. Acá entonces yo voy a iniciar en A, hago unas 6 puntaditas, luego me paso a B y hago el ancho de mi ojal, ¿sí? Voy a coser no por la línea del centro que yo marqué con lapicero, porque no, esa no es la función de esa línea, sino es delimitar el ancho. Listo, llego al largo total o al ancho total, perdón, y me paso a nuevamente a A. Acá hago otras 6 puntaditas y me paso a D. Hago nuevamente la costura para regresar al inicio del ojal y acá yo pues decidí que quiero asegurarlo de esta manera, volviendo a A y haciendo otras 3 puntaditas. De esta manera miren cómo queda de fácil el ojal. Claro está que yo reforcé mi tela colocándole entre tela, ¿recuerdan? Y así como hice este, pues hago los otros. Realmente me pareció muy fácil. Retiren muy bien excesos de hilo. Y ahora les muestro cómo quedó. Realmente es un pantalón muy fácil de hacer. Siento yo que el grado de complejidad es muy poco. Así que anímense porque muchas veces son más los miedos y esos miedos hay que vencerlos y hacer nuestras propias prendas. Cuéntenme qué les pareció. A mí me encantó el pantalón. Siento que es un pantalón muy versátil. Siento que lo puedo utilizar en múltiples ocasiones, con taconcitos, con tenis, con camiseta, con básicas. Bueno,
En fin, siento que le podemos sacar mucho provecho a un pantalón de este tipo. Y recuerden que el éxito y la horma de una prenda dependen del molde básico, así que si no tienen el suyo, vayan al canal y háganlo. Recuerden compartir y dejarme lindos comentarios. Chao, chao, nos vemos pronto.